para que determinemos la integral indef o determinemos la antiderivada, lo que significa que estamos buscando la familia de funciones cuya derivada es igual a la función integrandada. Desafortunadamente, no va a poder determinar la antiderivada o indef integral con la función integrante en este formulario. Si ha aprendido sobre la sustitución en U, puede que esté pensando que debe usar la sustitución en U, pero en este caso, eso no va a funcionar porque si dejamos que U sea igual a x al cuarto más 7, el diferencial U no coincide con la parte restante de la integral, lo que significa que aquí tendremos que multiplicarlo, donde tenemos 5x veces 2 factores de x al cuarto más 7. Sigamos adelante y multipliquemos los dos binomios primero. Recuerda, al multiplicar dos binomios tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Esto nos dará 5x veces la cantidad x a la cuarta vez x a la cuarta es x a la octava. Luego tenemos x a la cuarta vez 7, lo que nos da más 7x a la cuarta. A continuación tenemos 7 veces x a la cuarta. Tenemos otra ventaja 7x a la cuarta. Y finalmente tenemos 7 veces 7, lo que es 49, lo que nos da 49 más. Sigamos adelante y combinemos términos similares. Tenemos 5 veces más cantidad x al octavo más 14x al cuarto, más 49. Y ahora distribuiremos 5x. Lo que nos da 5x a la novena más 70x a la quinta más 245x. Lo que significa que la integral indef original es igual a la integral indefinida de 5x a la novena más 70x a la quinta más 245x de x. Y ahora puedo aplicar el regla de integración de poder para determinar la antiderivada o determinar la integral indefinida. La integral indef o antiderivada es igual a 5 veces x al poder de 9 más 1, que es 10, dividido entre 10 más 70 veces x hasta el potencia de 5 más 1 que nos da un exponente de 6 dividido entre 6. Más 245 veces x al potencia de 1 más 1 que nos da x al cuadrado dividido por 2, y luego más e, la constante de integración. Y ahora simplifiquemos. 5 y 10 comparten un factor común de 5. Hay un 5 de cada 5 y 2 5 en 10. El primer término simplifica a media x a la décima. En el segundo producto, 76 comparten un factor común de 2. Hay 3 de 2 en 6, y 35 de 2 en 70. Dándonos 35 tercios más x al sexto. Y el siguiente producto, nada se simplifica. Tenemos más 245 mitades x al cuadrado, y luego tenemos más c. Esta es la antiderivada, lo que significa que esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a 5x veces el cuadrado de x al cuarto más 7. Para verificar esto, tiene que encontrar la derivada y luego factoriza. Y a menudo identificamos el antiderivada usando una f mayúscula, así que vamos a decir f grande de x, la antiderivada es igual a la mitad. X al décimo más 35 tercios x al sexto más 245 mitades x al cuadrado más c. Espero que esto te haya resultado útil.